Muy buen día para todos. Mi nombre es Michelle Guevara. Me encuentro desarrollando este video, el cual es perteneciente a las actividades de la semana 6 para la materia de microeconomía en el Politécnico Gran Colombiano. Entonces, el tema que vamos a exponer el día de hoy es la teoría de la producción. Vamos a poder conocer cuáles son sus componentes, sus ramificaciones, cómo funciona. Entonces, la idea es poder abarcar lo que más podamos durante estos 10 minutos de video. Ahora bien, entonces, vamos a iniciar clasificando esta teoría en dos variables, en dos secciones, en dos modelos, los cuales serán el corto plazo y el largo plazo. Entonces, aquí en esta presentación podemos ver una tabla donde vamos a comparar las características de cada una para que sea mucho más fácil a la hora de entrar a detallar cada una de estas, pues comprender la información o que podamos asociarlo de una manera más eficaz. Entonces, en la teoría a corto plazo, la producción depende de los insumos variables y fijos, es decir, puede depender o pueden implementarse los dos. En diferencia, en la teoría a largo plazo solamente vamos a depender, la producción dependerá de los insumos variables. En la teoría de corto plazo también podemos hablar de los costos. ¿Sí? Ahorita hablamos de la producción, ahora hablemos de los costos. Los costos a corto plazo pueden ser variables o fijos, o variables y fijos. Y a largo plazo van a depender los costos solamente cuando son variables. En temas de innovación, diseño, implementación, en la teoría a corto plazo no se puede producir con innovación porque es algo limitado, es decir, ni nuevos modelos tecnológicos ni nuevos modelos científicos que ayuden a la producción a corto plazo va a ser útil en esta teoría. A diferencia de la teoría a largo plazo, que es donde sí se busca potencializar o se busca desarrollar técnicas, medidas, implementación de equipos que innoven y lo hagan más productivo o que faciliten más los procesos. Por último, en la teoría de producción a corto plazo podemos ver que no hay movilidad entre empresarios en caso de pérdidas o ganancias. Esto no va a generar ningún cambio. A comparación de la teoría a largo plazo, sí va a haber movilidad entre los empresarios en casos de que hayan pérdidas, en casos de que a diferencia sea una ganancia, un éxito o demás. Como la actividad nos pedía que adaptáramos o utilizáramos de ejemplo alguna de las empresas en las que hemos trabajado, yo trabajé en una empresa de producción de cholados, un local, un establecimiento de cholados, se llama Cané, y el objetivo principal pues de la empresa es producir cholados, ¿verdad? Entonces, para poder desarrollar o explicar bien cómo funciona esta teoría, vamos a definir cuáles serían los factores. En esta teoría hablamos de un factor K y un factor L. El factor K corresponderá a un factor fijo, es decir, es el factor fijo que se puede utilizar en esta teoría, y el factor L que va a ser variable. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? La K, que sería el factor fijo, lo vamos a determinar o lo vamos a nombrar triturador de hielo. ¿Sí? Con ese se molía el hielo, se trituraba el hielo y se armaban los cholados, los raspados, los granizados. Bueno. Entonces, por el otro lado, el siguiente factor, que es el factor variable, cambiante y demás, sería los empleados. Entonces, estos van a ser los dos factores que vamos a tener presentes. Igual, es importante
fijar o tener claro que la cantidad de factores fijos siempre van a ser 3, es decir, en el lugar donde yo trabajaba en ese establecimiento teníamos solamente 3 trituradores de hielo, solamente 3, ¿listo? Con eso vamos a continuar desarrollando el ejercicio. Bueno, entonces en esta tabla que estamos observando, en este cuadro, de izquierda a derecha vamos a observar que la primera columna sería el factor K, el número total de trituradoras que se tendrían en cuenta, el factor L, que sería el factor variable de los empleados, el producto total, el producto medio y el producto marginal. Entonces, aproximadamente en la fila 6 hacia la derecha podemos ver que sería el estado óptimo de producción, ya que con 5 empleados vamos a tener un producto total de 45 unidades o en 45. Lo vamos a considerar que va a ser el estado más óptimo, el producto medio va a ser de 9 y el producto marginal va a ser de 13. Recuerden que el producto marginal se tendría en cuenta por la cantidad que aumenta desde el anterior número de empleados, que eran 4. ¿Listo? De igual forma podemos ver que a partir de una producción con un factor variable de 6 empleados, el producto total va a ser igual, van a ser igual los mismos 45, pero el producto medio ya empieza a decrecer y la variación del producto, la variación marginal del producto va a llegar a 0. En la última columna, en la última fila, con 7 empleados nos dice que el producto total va a ser menor. De igual forma, el producto medio va a decrecer también y ya el producto marginal empieza a darnos en un resultado negativo. Listo, entonces vamos a pasar a graficar. Aquí ya podemos ver los 3 últimos escenarios que explicamos en el cuadro anterior, en donde la primera etapa, que está ubicada en el extremo izquierdo, iniciará cuando la producción total sea 0 o es 0 y va a terminar cuando se cruce o intercepte a la producción media. Aunque el producto total crece y la producción marginal está por encima de la producción media, entendemos que esta sería una medida, una etapa improductiva. Esto porque no se están usando las trituradoras o no se está implementando este elemento fijo en su alta capacidad. Lo que hace es que haya menos trabajo y se sobreutilice el factor variable, que serían los empleados. Ya para la etapa 2, esta es una etapa productiva, o sería la etapa más productiva de las 3 que estamos viendo, ya que va a iniciar cuando la producción intercepta, donde la producción marginal intercepta a la producción media, y la producción marginal terminaría como tal en 0. Nos muestra que sería el punto más eficiente o la etapa más eficiente de estas dos variables, que sería que se están utilizando de manera adecuada las trituradoras y los empleados están trabajando en su óptima condición. Ya para la última etapa vendría siendo representada como lo explicamos anteriormente. El producto medio va a empezar a decrecer y la producción marginal empieza a ser negativa, por lo que sería la menos eficiente, ya que los empleados producen menos, ¿sí? Entonces, resumiendo la gráfica o pasando allá a hablarlo de manera más simple, podemos verlo de esta forma. Bueno, continuamos con la teoría a largo plazo. En esta recordemos que la teoría a largo plazo los factores siempre van a ser variables. En tanto el capital, que sería lo clasificaríamos en el que anteriormente era el factor L y el factor X, que sería
las trituradoras de hielo y los empleados. Ambos son variables, factores variables. Sí son de capital, pero no se le considera un elemento fijo, sino variable. ¿Listo? Entonces, la empresa va a poder variar todos los recursos en esta teoría como lo desee, como lo quiera moldear, ya que ninguno de esos, como les indicaba, es fijo en comparación a la teoría que habíamos hablado ahorita, que era la de a corto plazo. Entonces, aquí vemos una palabra interesante, isocuantas. ¿Sí? Las isocuantas son unas líneas, unos parámetros que permiten entender cómo cuáles son las combinaciones que se deben hacer entre capital y trabajo y producir una cantidad, pues en este caso de cholados, que es lo que quiere la empresa Carnegie. Entonces, se va en esta tabla que están viendo, en la parte de abajo, hay una fórmula, ¿sí? Una ecuación de la cantidad de productos y la cantidad de producción. ¿Cómo explicarlo? Es decir, se tendrá en cuenta esa ecuación de la cantidad, y la cantidad de productos siempre va a ser igual al factor que sería empleados por número de máquinas o por cantidad de máquinas. Y para obtener una cantidad, como en el primer ejemplo, que es 30, es en esta primera fila, 30, tendríamos que despejar la ecuación y reemplazar hasta hallar las cantidades de empleados y máquinas que nos deje llegar a la producción de 30, que es el objetivo, ¿sí? Entonces, si lo hacemos con el siguiente elemento, con la siguiente clasificación, que sería isocuanta 2, queremos llegar a 70 y la última, que serían 90 cantidades. Entonces podemos ver cómo se combinan y qué es lo que debemos hacer para obtener esa cifra que queremos producir como tal. Bueno, y aquí simplemente pasamos a graficar la cantidad a producir según el ejemplo anterior. Entonces recordemos que las diferentes posiciones aquí se ven resaltadas como tal, las posiciones que debemos obtener para llegar a esta producción objetivo o la producción meta. Eso sería la producción que hay entre el capital y los empleados que debemos utilizar pues para que sea completamente óptima. Listo, ya para terminar vamos a hablar de la línea de isocosto del balance del productor, en donde planteamos un ejemplo muy sencillo, y es que la empresa Cholados Caney tiene dos opciones con un presupuesto de 1.000.000 de pesos, y puede ser adquirir trituradores de hielo por un valor de 100.000 pesos o contratar a un empleado por un valor de 50.000 pesos. Entonces, ¿cuál sería la mejor compra o la mejor opción? Con esta gráfica y con esta tabla podemos evidenciar cuáles son las combinaciones que tiene el empleador para poder optimizar ese dinero e invertirlo de una manera eficiente. Es importante que todos los empleadores desde el inicio de su modelo de negocio pues creen este tipo de prácticas y puedan llevar su proyecto o su idea de negocio o mejorar su negocio, definiendo si el método o la teoría a la que se quieren acomodar sería una teoría a corto plazo o una a largo plazo.